Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hande Erçel y Kerem Bürsin se reencuentran inesperadamente en el cumpleaños de una amiga en común. Las imágenes de ese momento están recorriendo las redes y nadie puede creer lo que ha pasado entre ellos. El ambiente era festivo, relajado, lleno de luces cálidas, música suave y risas constantes. Una reconocida actriz turca celebraba su cumpleaños número 30 en una casa rodeada de naturaleza a las afueras de Estambul. Los invitados llegaban poco a poco, entre ellos rostros famosos de la televisión y el cine turco. Pero nadie esperaba ver a Hande Erçel entrando por una de las puertas laterales justo media hora después de que Kerem Bürsin ya estuviera adentro conversando con otros colegas. Pensé que no vendría, comentó una de las asistentes mientras grababa con su teléfono. Sin embargo, Hande, con un vestido blanco sencillo pero elegante, caminaba con paso firme y sonrisa serena. No hizo ninguna demostración exagerada, pero su presencia cambió la energía de la reunión. Kerem, por su parte, estaba cerca de la mesa principal hablando con un director amigo suyo. En cuanto vio a Hande entrar, se quedó en silencio por un instante. Sus ojos la siguieron hasta que ella se detuvo a saludar al anfitrión. Algunos dicen que su expresión cambió, como si no supiera si sonreír o no. Fue un momento tenso, pero breve. Minutos más tarde, el destino hizo lo suyo, una ronda de juegos organizados por la cumpleañera los puso juntos en el mismo equipo. No había escapatoria. Debían colaborar, hablar, mirarse. Y lo hicieron. De manera cordial, profesional, pero con pequeños gestos que no pasaron desapercibidos para los presentes. Nos reímos como antes. Fue raro, pero bonito, dijo un invitado que compartió mesa con ellos. En uno de los videos filtrados se escucha a Hande decir entre risas, Kerem siempre quiere ganar, no ha cambiado nada, a lo que él responde, y tú sigues haciendo trampa con esa sonrisa tuya. Las palabras parecían inocentes, pero los fans ya están sacando conclusiones. ¿Hay nostalgia? ¿Hay tensión? ¿O simplemente buenos recuerdos compartidos? Lo más comentado fue el momento en que ambos se quedaron solos junto a la fuente del jardín, por apenas 2 minutos. No hubo abrazos, ni gritos, ni gestos escandalosos. Solo palabras bajitas, miradas directas y una leve sonrisa final. Ninguno quiso hablar con la prensa al salir, pero un camarógrafo captó el instante en que Hande, ya en su coche, miraba por el retrovisor justo cuando Kerem se despedía de los demás. Las redes no tardaron en reaccionar. Estaban destinados a encontrarse de nuevo. Esto no fue casualidad y si nunca dejaron de amarse, son algunos de los miles de comentarios que circulan en las plataformas. Una fuente cercana reveló que, aunque ambos sabían que podrían coincidir, no se había confirmado que asistir. Los dos. Fue una decisión de último minuto, tanto de Hande como de Kerem. Ninguno quería llamar la atención, pero sabían que la noche podía traer sorpresas. Y así fue. La noche trajo una sorpresa que, aunque breve y contenida, dejó una fuerte impresión. Los medios no tardaron en armar sus titulares, pero lo que no captaron las cámaras fue lo que ocurrió después, cuando casi todos se habían marchado. Según 2 testigos que permanecieron hasta el final de la celebración, Hande y Kerem no se fueron inmediatamente. De hecho, fueron de los últimos en retirarse. Mientras la mayoría se despedía en la entrada principal, ellos salieron por caminos distintos, pero terminaron cerca del mismo coche aparcado al fondo del jardín. En ese momento, sin que nadie más los rodeara, intercambiaron lo que muchos describirían como una conversación serena pero cargada de emoción.
Vi a Kerem inclinarse ligeramente hacia ella y decir algo en voz muy baja. Ella lo miró con una expresión suave, asintió, y luego ambos sonrieron. Fue íntimo, pero sin tocarse, como si hubiera un respeto enorme entre ellos, comentó uno de los técnicos de iluminación contratado para el evento. Nadie sabe con certeza qué se dijeron. Pero los labios de Ande se movieron para pronunciar una frase que luego fue interpretada por un lector de labios en redes sociales: lo importante es que estés bien. A lo que Kerem, aparentemente, respondió: y tú también, siempre. Las teorías comenzaron a circular rápidamente. Algunos piensan que este encuentro podría ser el primer paso hacia una reconciliación sentimental. Otros, en cambio, creen que simplemente fue un cierre simbólico, un momento de paz entre dos personas que se quisieron mucho. Lo cierto es que algo se movió en esa noche, en medio de luces suaves y canciones nostálgicas. Un detalle que pasó casi desapercibido fue una canción que sonó justo después de que ambos se separaran, Aşk Laftan Anlamaz, de un conocido artista turco. La letra habla de lo que no se puede decir con palabras, del amor que se esconde detrás del orgullo. ¿Coincidencia o una elección con mensaje? En los días siguientes, ni Ande ni Kerem compartieron nada en redes relacionado con el evento. Pero los fans más atentos notaron que ambos comenzaron a seguir en Instagram a una misma cuenta de arte contemporáneo, lo cual despertó más preguntas que respuestas. Además, una historia en blanco y negro publicada por Kerem mostró una imagen de una flor abierta bajo la lluvia con la frase: algunas flores solo florecen cuando nadie las ve. La interpretación de sus seguidores fue inmediata: está hablando de Ande. Por su parte, Ande publicó una fotografía caminando por un sendero de hojas secas, con la frase: todo llega cuando tiene que llegar. Ni antes, ni después. Las coincidencias, otra vez, alimentaron la ilusión colectiva. Una periodista especializada en espectáculos analizó la situación en un programa de la tarde y comentó: lo más impactante de esta historia no es lo que se ve, sino lo que se intuye. Hay respeto, hay nostalgia y, quizás, hay un hilo que nunca se cortó del todo. En el mundo del espectáculo, muchas veces las verdaderas historias no se cuentan frente a las cámaras, sino en los silencios, en las miradas y en esas conversaciones que nadie escucha. Y eso es precisamente lo que hace que el reencuentro entre Hande Erçel y Kerem Bürsin se haya convertido en uno de los temas más comentados de las últimas semanas. ¿Habrá una segunda parte? ¿Será este solo el inicio de una nueva etapa en sus vidas? Por ahora, el público solo puede esperar y observar. Porque cuando dos personas como Hande y Kerem comparten tanta historia, tanta pantalla, tantas emociones vividas frente y detrás de las cámaras, cualquier reencuentro, por pequeño que sea, enciende la chispa de la esperanza en millones de corazones. ¿Qué opinas de este inesperado reencuentro? ¿Crees que aún hay sentimientos entre Hande y Kerem? ¿Te gustaría verlos juntos otra vez, ya sea en la vida real o en una nueva serie? Cuéntamelo en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún detalle. Hasta la próxima.